Muy buen día, buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Un poco de Súper. fresco. Buen día, buen día. ¿El licenciado cómo está? ¿Cómo le va, Lice? ¿Cómo está? Espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presentes desde la distancia con nosotros, a los compañeros de México y alrededores, y también a los compañeros de Paraguay que están conectados. Muchas gracias. Espero esta charla sea de agrado para todos y por sobre todo aprendamos, ¿verdad? Estamos justamente ante una situación en donde amerita su utilización y su uso correcto en los sistemas hospitalarios, que es el RAC, ¿verdad? Hay que estar muy capacitados, muy preparados en esta epidemia que estamos cursando el país, en donde nuestro criterio debe ser lo más profesional y fidedigno posible. Entonces, creo que es muy oportuno este tipo de capacitaciones. Celebro con ustedes que estén aquí presentes y sin más que agregar, en honor al tiempo y a lo que ya se conectaron, le presento a nuestro ponente del día, el licenciado Manuel Rotela, aquí de Paraguay, es colega nuestro, egresado de la Universidad Nacional, cuenta con posgrados en administración hospitalaria, en didáctica universitaria, también realizó un posgrado en emergentología en la Universidad de Oxford, Estados Unidos, está prestando servicio en el servicio de terapia en niños, hospital de clínicas, y también es coordinador de la urgencia en el Sanatorio de Migones. Así que está un excelente colega con un curriculazo que nos va a estar dando ponencia a este tema fundamental en la fecha de hoy. Con ustedes le dejo al licenciado Manuel Rotela. Espero que la clase sea amena y que por sobre todo disfrutemos de esta jornada. Bueno, buen día para todos. Buen día. Quisiera saber si es que me están escuchando bien, si es que tienen problema de audio. ¿Me confirman, por Súper. favor, si es que se escucha bien? Un día dice, no, Bueno, súper. antes que nada, es un tema justamente, buenas. Antes que nada, le digo, es un tema muy, pero muy importante y un rol que debe cumplir justamente el personal de enfermería. Es una labor del personal de enfermería. Vamos activo, ¿sí? Yo quiero que, es que tienen alguna pregunta, quieren agregar algo, y es que cualquier tipo de consulta, me cortan nomás, no hay ningún problema, no me voy a molestar. Lo que quiero justamente es que todos participen y si es que están atendiendo, quiere decir porque están haciendo dichas consultas justamente. ¿Estamos bien? Muy bien. Ya estamos unos cuantos participantes. Como dijimos que íbamos a iniciar a las 10, vamos a dar por inicio justamente a nuestra presentación, ¿sí? Antes que quisiera saber un poquito qué saben lo que es RAC justamente, si es que conocen lo que es RAC, saben lo que es TRIAD. Si alguien me puede contestar eso, por favor. Vamos, yo quiero justamente que Acogida y traten de responder. clasificación. Muy bien, esa es la definición justamente del RAC, ¿sí? Eso es lo que significa justamente las tres letras que conforman la palabra RAC, ¿sí? Recogida. ¿Me pueden? Clasificación. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que agregar? No, súper. Bueno, un poquito. Vamos a hablar de lo que es triad, vamos a hablar de lo que es rack, porque hay una... ¿Sí? Vamos a hablar del rol de enfermería, la clasificación de pacientes, el triángulo justamente de la evaluación pediátrica. Hay un algoritmo de RAC y lo que más importante de todo es la relación enfermería-paciente en el RAC. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, súper. Sí, súper. Por favor, pueden apagar su audio, o sea, su micrófono, y a la hora de realizar la pregunta, más si pueden entender, por favor, ¿sí?
Bueno, un poquito de historia. Para el tema de la clasificación de pacientes, nos remontamos a los años 1800, donde desafortunadamente gran parte del desarrollo y el crecimiento de la humanidad se ha dado por las guerras, ¿sí? La definición de triad se puede definir como de dos maneras, ya que la acuña justamente Dominique Jean Larrey, cirujano de guardia imperial de Napoleón, ¿sí? Como le dije, esto en los primeros años de 1800. Él decía que los soldados que presentaban heridas más graves deberían ser atendidos primero, ¿sí? Es lo que hoy en día estamos tratando justamente también de tener en la parte prehospitalar y hospitalar, ¿sí? Porque se van a ir dando cuenta con el paso justamente de la globalización la diferencia que va a haber entre estos, ¿sí? El triad es un término neologismo. ¿Qué es neologismo? Es una palabra ya nueva del lenguaje de una población. En este caso, el triad viene de la palabra francesa, ¿sí? Que significa tier, que define como escoger, separar o clasificar. De este término comenzó a utilizarse en las batallas napoleónicas y que persiste como clasificación y priorización de la atención urgente de los pacientes, ¿sí? O sea que esta palabra, como dice ya lo que significa escoger, separar o clasificar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos tratando justamente de ver cuáles son los pacientes más graves y cuáles no, cuáles ameritan justamente una atención prioritaria, ¿sí? Bueno, aquí viene. ¿Qué es triage? Según la RAE, la clasificación de los pacientes según el tipo de gravedad de su dolencia o lesión para establecer el orden y el lugar que deben ser atendidos. El triage es un sistema prehospitalario, ¿sí? Como vimos que justamente se empezó a utilizar en las guerras, el triage lo usamos prehospitalario, o sea, fuera del hospital, en caso de catástrofes, algún accidente natural o en este caso las guerras, cosa que por suerte aquí en Paraguay no tenemos, ojalá no surja más en ningún otro lado guerra, o algún tipo de fenómeno que justamente esté poniendo en peligro la salud o la vida del paciente o de la persona. Y en su contraparte, ¿qué es RAC? Es un sistema de clasificación que, a diferencia del triage, comprende habilidades interpersonales, ¿sí? ¿Por qué dice interpersonales? Porque el enfermero, al utilizar el RAC, proporciona al paciente una visión humana y holística y a su vez empática, ¿sí? Hay una relación enfermero-paciente justamente porque en este caso estamos dentro de un centro de salud, un lugar, un hospital justamente, y no tenemos esa desesperación como tenemos normalmente en algún evento natural, alguna catástrofe, donde no hay tiempo justamente de ver y tener las relaciones, sino que es lo más rápido posible a tratar de la clasificación de los pacientes más graves o aquellos que necesitan de una atención con suma urgencia, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo del RAC? Identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital mediante un sistema estandarizado y o normalizado de clasificación, asegurar y priorizar la función del nivel de clasificación acorde a la urgencia de la condición clínica del paciente. Dice acorde a la urgencia de la condición médica, de la condición clínica, perdón, porque dependiendo justamente de cuál es el problema, cuál es lo que le está poniendo en riesgo de su vida, justamente, si es una afección muy grave, justamente, para ver y clasificar cómo sería o cuánto tiempo debería esperar para la atención, ¿sí? Asegurar la reevaluación periódica de los pacientes que no presenten condición de riesgo vital. ¿Sí? Con el tiempo, vamos a ir más adelante, vamos a ver justamente los sistemas de clasificación, cuáles son los tiempos justamente y cuáles son los colores que se utilizan justamente para clasificar a estos pacientes. Algo importante, el rol de enfermería. Como dijimos, el enfermero es el primero justamente del personal sanitario que está en contacto con los pacientes, ¿sí? La clasificación de estos se ha de hacer en un tiempo corto. Esto no es como una consulta
extendidas, o sea, es algo corto, pero en ese momento cortito, ese poco tiempo que tenés para hacer tus controles justamente, ya haces una serie de actividades justamente para tratar de sacar toda aquella información, ¿sí? De esta forma ágil y efectiva para poder garantizar la seguridad mientras esperen para ser atendidos por el médico, ¿sí? No es que directamente le tomas todos los signos vitales, le haces tu valoración y va a pasar directo con el médico. No, vamos a hacer justamente una reevaluación, si es que va a esperar más, si es que hay otro paciente que está peor o en algún otro tipo justamente de dolencia o que está poniendo en riesgo su vida. Los más urgentes serán atendidos primero, como dijimos, y el resto serán reevaluados de forma continua hasta ser atendidos. ¿Sí? No es que le controlamos todo en la salita RAC y le dejamos afuera y hasta que espere. No, vamos a ir viendo justamente si es que hay alguna evolución de sus síntomas, si es que hay alguna evolución que justamente está poniendo en riesgo de su vida o que está persistiendo algún dolor y cada vez se está agravando. Justamente vamos a ir reevaluando eso para tratar de reclasificar, ¿sí? Bueno, el personal que realiza el RAC implica una persona capacitada para hacer funciones del RAC, ¿sí? Las funciones del RAC son sumamente importantes, ¿sí? Porque es la persona que está encargada de ver cuál es el paciente que merita mayor y más rápida atención, ¿sí? Porque dependiendo de eso, vamos a ver si el que paciente está más grave, va a tener que pasar a una sala donde va a estar en control, en observación constante, hasta definir justamente si hay una internación, hay un ingreso a la terapia o hay un alta médica, ¿sí? Está claramente definido que el personal de enfermería es quien realiza el proceso, no es el médico, no es el auxiliar, es el personal de enfermería, ¿sí? Enfermería está encargada de ese rol. El RAC es una tarea exclusiva de enfermería. Además de los conocimientos propios de su profesión, esas personas deben formarse más específicamente en la metodología de la consulta y los de criterios de determinar justamente la diferencia de niveles de urgencia. Los niveles de urgencia, vamos a ver enseguida. Muy importante, el personal que realice triage o RAC no comparte otras funciones, sino que se dedica a dicha tarea de forma exclusiva debido a la presión y la intensidad que realiza su trabajo, ¿sí? El personal de enfermería que hace RAC no puede hacer otra función más que RAC, ¿sí? No va a salir de su sala de RAC y va a ir a ver un paciente con una aplicación, no va a ir a ver otro paciente que está en observación, no está en sala de espera y que está necesitando ayuda. Para eso tiene que tener compañeros que justamente realicen esa otra tarea. El personal de RAC, de triage, se queda exclusivamente para cumplir esa función, más que otra función de RAC, de triage, no cumple. Bueno, y aquí vamos. Los niveles de clasificación. Los sistemas de RAC aceptados en la actualidad y que han alcanzado un suficiente grado de evidencia científica en cuanto a la utilidad se dividen en 5 niveles. Los 5 niveles se dividen nuevamente, se puede representar con colores y a su vez con tiempos. Tenemos al nivel 1, que es el paciente con riesgo vital inmediato que requiere resucitación. Pacientes con paro cardíaco, traumatismo severo, politraumatismo, traumatismo craneal, hemorragias graves. Podemos tener justamente violaciones. Mira que las violaciones justamente pueden ser también de nivel 1, de grado 1, ¿sí? Aparte de eso, algún otro tipo de accidente cerebrovascular cardíaco que ponga en riesgo vital, en riesgo real justamente. Esto debe ser de atención inmediata, ¿sí? No es que va a esperar justamente en la sala de espera que sea atendido. Este es lo que normalmente solemos escuchar, que necesito estar muriéndome para que me atiendan en la urgencia. Sí, acuérdense que el sistema de RAC lo que hace es justamente clasificar a los pacientes, ¿sí? Y si es que se está muriendo, claro, vamos a pasarle directamente a la sala donde se le va a estar haciendo justamente las maniobras para poder garantizar justamente su vida, ¿sí? Tenemos que cuidar lo máximo posible eso. Tenemos que brindarle todos aquellos soportes
para que la persona siga con vida, siga viviendo. ¿Sí? Después tenemos al nivel 2, que se representa en el color naranja. Son situaciones de emergencia muy urgentes y de riesgo vital inmediata. Podrían llegar a tener una espera de hasta 30 minutos, no menos de 30 minutos. No puede llegar a esperar bastante, porque esto se puede agravar. Pasamos al nivel 1, entra en riesgo vital nuevamente la persona. ¿Y qué puede pasar? Se puede morir nuestro paciente. ¿Sí? ¿Qué hace enfermería? Clasifica, evalúa y vuelve a justamente clasificar. ¿Sí? Después tenemos al nivel 3, son situaciones urgentes de riesgo vital potencial, no vital, no es real. ¿Sí? Potencial, podemos llegar a tener algún riesgo vital que generalmente requiere múltiples exploraciones diagnósticas o terapéuticas en pacientes con estabilidad fisiológica. Estos pacientes no tienen una patología en sí que puede agravarse directamente desde un inicio, ¿sí? Estos pacientes tienen algún problema, una dolencia, por ejemplo, una migraña, tienen algún tipo de patología abdominal, algún síntoma abdominal, ¿sí? Pueden tener temperaturas altas, por ejemplo, un síndrome febril agudo. Son patologías agudas justamente que están teniendo con dolencia, con algún problema al paciente. Hacemos la clasificación justamente de esto, evaluamos periódicamente y tiene una espera de hasta 2 horas justamente este paciente. Después tenemos al nivel 4, que son situaciones que por edad del paciente o su proceso podrían empeorar. ¿Sí? Son normalmente aquellas afecciones, aquellos síntomas que está presentando el paciente con un intervalo de más de 72 horas, normalmente te viene y te llega justamente, ahí tengo un dolor de cabeza que me persiste hace 3 días, y quiere decir que ya es algo agudo, algo crónico, más de 72 horas, no está poniendo en riesgo su vida ahora mismo, porque si es que está en riesgo y va a venir el primer día que tuvo la cefalea justamente. Vamos a ir clasificando justamente, vamos a ir dándole el tiempo, vamos a priorizar justamente a los que están más con mayor riesgo vital. Por último, tenemos al nivel 5, que ya son un proceso crónico, o sea que más de 72 horas justamente tiene eso, la presentación de sus síntomas. Por ejemplo, un diabético que viene por una consulta, no te digo que venga por una hiperglicemia o una hipoglucemia, sino que uno que viene para control justamente de su diabetes, o un paciente crónico que tiene alguna patología ya conocida. Estos son pacientes que no ameritan una urgencia realmente. Esto podrían ir haciendo sus consultas en los consultorios externos. La urgencia es un lugar donde deberíamos de ver justamente los pacientes con una afección aguda, ¿sí? con un problema agudo. No justamente estos tipos de pacientes que son crónicos, que ya tienen una patología conocida, ya tienen sus síntomas que justamente pueden ser seguidos por su médico tratante, médico de cabecera, y verlo en el consultorio externo. ¿Sí? En el consultorio externo justamente va a ver sin problemas, directamente va a tratar con su médico tratante, le va a hacer indicaciones, como sea. No usemos para la urgencia justamente este tipo de patología, ¿sí? Y aquí tenemos los niveles justamente de un lado y el tiempo de asistencia, o sea, el tiempo de espera que puede llegar a tener. Tenemos que en el nivel 1 la atención debe ser inmediata en sala de reanimación si es que justamente hay un problema que acarree eso, que acarree que necesite de reanimación. Después tenemos al nivel 2, pasar de inmediato de la consulta o tener un tiempo de espera no mayor a 10 minutos. 30 minutos como máximo podemos tener justamente para el nivel 3, hasta 2 horas puede esperar el nivel 4 y hasta más de 3 horas puede esperar justamente el nivel 5, que no sería una consulta, porque lo más deseado es que no sea una consulta por urgencia, sino por consultorio externo. Bueno, y aquí tenemos algo importante.
Las clasificaciones se dividen nuevamente, ¿sí? Tanto pediátrico como adulto. Vamos a ir primero por el adulto. El adulto es lo más complejo que hay. Van a decir que el pediátrico es un adulto pequeño, no. El pequeño tiene otro sistema de clasificación donde justamente vamos a ver en un rato cómo se clasifica el adulto, cómo se clasifica el pediátrico, ¿sí? El triaje del adulto clasifica al paciente que acude en urgencia por 19 tipos de motivos de consulta. Dentro de cada motivo de consulta se despliega una serie de preguntas cuya respuesta es sí o no, de tal modo que podamos clasificar y priorizar en uno de los 5 niveles de atención. Le había facilitado justamente en el grupo el resumen justamente en donde están la clasificación, o sea, son las subdivisiones de cada sistema justamente de estos 19 motivos de consulta. Tenemos ahí detallado justamente, si pueden ir revisando, van a ir viendo justamente eso después. La etapa de la consulta del RAC. ¿Sí? La impresión general, cuando salís le llamás y ya tenés un vistazo, una mirada general, como se dice normalmente, de pie a cabeza. Ya vas a ver en qué estado está entrando el paciente a la sala de RAC, en qué estado le estás viendo, si hay alguna fase, algo. ¿Sí? Después tenemos la anamnesis, la valoración, ¿sí? Vamos a ir evaluando todo, justamente cefalocaudal, si hay algún síntoma de la parte del sistema nervioso, si tiene una fase de dolor, si es que se presenta cianosis, todas esas cosas vamos a ir viendo, ¿sí? Porque esto puede justamente ayudarnos a clasificar al paciente de la mejor manera correcta, ¿sí? De la mejor manera. Después tenemos la exploración, como dijimos al principio. La impresión general es la vista, una exploración visual. Tenemos la anamnesis, que era la evaluación justamente del paciente cefalocaudal. La exploración, vamos a ir al par que ya le tenemos sentado al paciente a nuestro lado justamente para hacer los controles de los signos vitales, que sería el siguiente paso. Vemos justamente si hay apariencia de qué tal está la piel, está íntegra, hay alguna mancha, alguna escoriación o alguna afección cutánea. Vemos la coloración justamente de la mano, de las partes distales, si justamente vemos si el mecanismo de justamente su respiración, si hay utilización de músculos accesorios, tiene algún tipo de tiraje, porque vas a ver justamente por sobre la ropa y todo se puede ver si hay tiraje, si tiene aleteos nasales, si le dificulta respirar, todas estas cosas, ¿sí? El control de signos vitales. No es que le vamos a sentar al paciente, le ponemos el manguito de PA, el saturómetro, le metemos el termómetro y ya está. No va solamente en esto. En las capacitaciones anteriores, justamente el licenciado Arnold había comentado, el trazado en el monitor hay que fijarnos, no solamente anotar el numerito que aparece, ¿sí? Vamos a fijarnos en el trazado justamente qué tal, si no hay alguna alteración, porque si vos mirás justamente el trazado en el monitor, ves que hay una alteración y justamente la parte cardíaca está viendo que hay un trazado que no es bueno, lo primero que vas a poder hacer es justamente pedir o solicitar que te hagan un electrocardiograma, ¿sí? Al compañero que está afuera le decís, ¿será que me puedo hacer un electrocardiograma al paciente porque estoy notando justamente alguna alteración en su trazado, ¿sí? Hay que manejar justamente todos los valores también de signos vitales, tanto en el paciente como en el adulto, disculpen. Saber cuáles son los valores normales de frecuencia cardíaca en el adulto, ¿sí? Hay que tener en cuenta si es que realiza algún tipo de deporte, o si es deportista, o si hace alguna actividad que justamente esté alterando todo ese tipo de parámetros. Las presiones arteriales, los niveles de oxigenación en sangre, los valores de temperatura, ¿sí? Todo esto hay que manejar. Hay que manejar también, como le dije, el trazado de electrocardiograma que aparece en el monitor. No nos fijemos solamente en los números que aparecen en el monitor, ¿sí? Y veamos todas, porque por algo tienen el monitor los trazados, ¿sí? Las líneas de trazado. Vamos a fijarnos en eso justamente. Bueno, el siguiente, valoración del dolor, ¿sí? El paciente que está con dolor no va a estar con una cara feliz, no va a estar con una cara sonriente, ¿sí? Siempre va a tener una fase de dolor, se va a estar retorciendo, duele.
y focaliza normalmente el dolor si es que es alguna parte del cuerpo. O si no, que hoy en día, como tenemos justamente los pacientes con chikungunya, que te dice que le duele toda la articulación y que le duele todo el cuerpo, bueno, vamos a valorar justamente el dolor y vamos a ver, usar esto como para poder clasificar. Bueno, aquí en el nivel 6, o sea, en el ítem 6, ya hacemos la clasificación del paciente. ¿Sí? Le vamos a designar qué color o qué nivel de atención va a tener y le explicamos todo esto. Después, con la despedida, le decimos, señor, va a guardar en la sala de espera y va a tener un tiempo aproximado de espera, porque le da la explicación justamente, la información de por qué va a estar esperando o si por qué va a atender, se le va a atender ya. La dinámica: generales, el adulto con mal estado general, adulto con síncope o lipotimia, intoxicación y o envenenamiento, comportamiento extraño, embarazo, heridas o infecciones locales. Estos son aquellos motivos de consulta, o sea, para dar una clasificación. ¿Sí? Por ejemplo, es un paciente con mal estado general y asociado a o evidenciado por qué. ¿Sí? Porque estas cosas justamente nos ayudan a clasificar. Tenemos que manejar aquellos 19 motivos de consulta que trae el adulto en urgencia. ¿Está bien? Si es que tienen preguntas, por favor, me cortan y me preguntan, no hay problema. Después tenemos los específicos: problemas dentales, disnea del sistema nervioso, hay un dolor torácico, caída, dolor de cuello, tronco, problemas cutáneos, digestivos, genitourinario, ginecológico, otorrinolaringológico, problemas oculares, diabetes, problemas en extremidades. ¿Sí? Esto es lo que justamente nos está ayudando a la parte general, o sea, paciente con mal estado general que se ve por caída o dolor de cuello, de tronco, ¿sí? Problemas genitourinarios, son específicos así, específicos de alguna zona del cuerpo. En cambio, lo general es completo. No hay un lugar especificado, sino adulto con mal estado general lo clasificamos así. Puede tener una clasificación nivel 3, nivel 4. Ya dependiendo justamente después lo que va a hacer los discriminantes. Los discriminantes también nos van a ayudar justamente a ver esto. Añadir información complementaria al motivo de consulta. Los discriminadores de cada motivo de consulta son los que pueden ayudar al profesional a clasificar al paciente dentro de las 5 categorías. ¿Sí? Por ejemplo, viene un paciente con un dolor de cuerpo, ¿sí? Y se focaliza justamente el dolor. ¿Hace cuánto tiempo tiene? Siempre hay que preguntarse cuánto tiempo tiene, justamente para ver si es un problema agudo o es un problema crónico. ¿Sí? Si es que esto está acarreándole hace días, si ya tuvo su primera consulta, ya consultó por eso y vuelve a recurrir por lo mismo. Justamente es eso, ¿sí? Tratar de ver y sacar la mayor información posible en ese corto tiempo al paciente para poder clasificar de manera correcta, porque si después vamos a recibir justamente el reclamo del médico, que por qué le estás pasando primero a este paciente si no amerita una urgencia, no es un caso muy urgente, le pones a esto, ¿sí? Acuérdense que enfermería está centrado netamente en RAC, es un rol de enfermería, ¿sí? Más que otro no se mete en ese rol, ¿sí? Enfermería está a cargo del RAC. Y aquí viene: dolor muy intenso, dolor intenso, moderado. ¿Alguien quiere hablar? Sí, Licen, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sobre el punto, ¿verdad? En caso que venga con señales de dolor precordial, yo ya le puedo ordenar o yo hacer un electro para pasarle al médico o el médico recién puede ordenar eso. No. Acuérdense que si es que hay la presencia de algún problema a nivel cardiovascular, un dolor torácico, ¿sí? Si ves justamente al conectarle por el monitor, al hacer el control de los signos vitales, vas a ver los trazados, si hay una alteración en los valores de presión arterial, de frecuencia cardíaca, solicitarle al compañero. Acuérdate que vos solamente te encargas de hacer el control de RAC, de la clasificación, designarle a un compañero que te haga
el electrocardiograma. No importa si se quiere enojar contigo, decirle, me haces un electrocardiograma al paciente, por favor. Es un paciente con dolor precordial. Si amerita, justamente es nuevo, porque los dolores precordiales normalmente duran mucho tiempo, si se extiende el dolor precordial. Si es que el paciente está con un dolor opresivo, vos ves los valores alterados en el monitor, pasarla de la sala de observación a la sala donde se le va a estar justamente evaluando, y ahí se le realiza. No hay que esperar si es que necesitas urgente hacer un electrocardiograma, no consultar primero con el médico, no solicitar el primero que te ordene, no. Le realizas el electrocardiograma si es necesario, le pasas al médico, le pasas a la sala de observación si es que hay una alteración. Porque el enfermero también debe de manejar justamente las tiras de electrocardiograma, ¿sí? Todos los valores. En capacitación anterior, cuando me dijo el licenciado Arno, justamente cómo se puede valorar, ¿sí? Cuáles son las alteraciones de los trazados. Eso debe de manejar enfermería, ¿sí? No solamente es del médico eso de manejar las tiras, ¿sí? Es de enfermería. Si vos necesitas, como te digo, hacer un electrocardiograma a tu paciente, perfecto, hacele. Dile a tu compañero, hazle un electrocardiograma, por favor, es un paciente con dolor precordial. Le termina de hacer, se le lleva el resultado al médico o se pasa con ese resultado ya a la sala de observación, ¿sí? ¿Está bien? Gracias, Licen. Justamente tuve ese inconveniente con compañeros enfermeros y médicos que se creen superiores y la otra parte sin experiencia. Y sí, eso te digo, no importa que se quiera enojar contigo, ¿sí? Vamos a priorizar justamente la atención del paciente. Acá vamos a solucionar todo después de que termine el evento, ¿sí? Vamos a tratar de ver que el paciente no esté en riesgo vital ahora mismo, ¿sí? Vamos a solucionar lo más rápido posible, porque eso es lo que busca justamente el RAC, el triage. La misma cosa. Buscan justamente priorizar la atención de aquellos pacientes que tengan algún problema que está poniendo en riesgo vital, ¿sí? Que el riesgo sea real, no potencial, real. ¿Está bien? Agradecido, señor. No, agradecido que está pendiente justamente y está haciendo consultas. Aquellos que quieran hacer consultas, como le dije, pueden cortar nomás. Me hablan nomás y ya cortamos y le damos el paso para que puedan hacer su consulta. ¿Está bien? Bueno, sí. Tenemos los niveles de dolores, justamente para clasificar de acuerdo al dolor. El dolor muy intenso, normalmente, así como dijo el compañero, un dolor precordial. Dicen que ese dolor duele, pero bastante, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarle a la sala de observación, le hacemos un electrocardiograma, le pedimos al compañero justamente que haga eso. Y vemos y priorizamos su atención lo más rápido posible, ¿sí? Inmediato. El dolor intenso y el dolor moderado se puede clasificar de acuerdo a los tiempos, tanto en nivel 2 o nivel 3, dependiendo de cuál sea el motivo de que haya causado el dolor. ¿Está bien? Y el dolor leve, justamente los pacientes que vienen con hasta 72 horas de justamente evolución de aquel dolor que viene por su primera consulta, que no está agravando demasiado su salud, no altera demasiado los signos vitales. Y por último tenemos al paciente con no dolor, o sea, los pacientes crónicos que solamente vienen para su control, que le decimos, no señor, esto es justamente para consultar con su médico tratante, consultorio externo. Y aquí tenemos así un tipo de logaritmo de cómo es la atención del paciente adulto en RAC, ¿sí? Entra el paciente, se visita la visita del RAC, dice la visita del RAC se refiere justamente al ingreso del paciente a la sala de triage de RAC. El motivo de consulta, o vengo por un problema de dolor estomacal, tengo vómito de tantos días, tengo unas deposiciones líquidas. Bueno, así no te va a decir el paciente realmente, te va a decir con terminologías que utilizan normalmente una persona que no está dentro del sistema de salud. Por ejemplo, si somos nosotros, sí le damos directamente, si hay personal de enfermería, un médico o alguien que está en el entorno de salud, le va a decir, tengo problemas justamente de tal cosa específicamente, pero en cambio, si son pacientes comunes, vamos a decirle, pacientes comunes, pacientes ciudadanos no profesionales de salud, le van a decir justamente todo
todos los temas, los problemas, los generales específicos, y en qué situación clínica está el paciente, si es que está muy grave, moderado, si tiene dolor, si hay su dolor, qué tipo de dolor tiene, si hay presencia de fases de dolor, si hay alteración de sus signos vitales, todo eso. Y preguntando al paciente al par que justamente estamos haciendo la valoración. Acuérdense que esto debe ser lo más corto posible, no tiene que ser una consulta muy extensa. Lo que hacemos nosotros en enfermería es justamente sacar toda la información para tratar de clasificar de la mejor manera. ¿Sí? En primer lugar, están los pacientes que estén clasificados en el nivel 1 y 2, en los colores rojo y naranja. En segundo lugar, ya con mayor tiempo de espera, están los 3 últimos niveles, 3, 4 y 5. Y siempre esto tiene que haber una reevaluación. Si es que al paciente 3, 4 o nivel 2 le dejamos en sala de espera, hay que hacer una reevaluación constante de ver qué tal está el paciente para tratar de volver a clasificar. El de nivel 1 no digo que vamos a volver a reevaluar solamente ya en la parte de enfermería y médica, en la sala de observación, en la sala de reanimación, si es que esto amerita. ¿Está bien? En el siguiente, los otros 3 niveles, sí, vamos a hacer una valoración justamente de verde, puede pasar a ser amarillo, o sea, se reduce el tiempo de espera, se realiza nuevamente una reclasificación. Y por otro lado tenemos a los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos, acuérdense, no son un adulto pequeño, es otro mundo, ¿sí? El paciente pediátrico es otra persona, no se compara con un adulto, son muy diferentes. Bueno, para clasificar hay que tener en cuenta tres datos. ¿Sí? La utilización del triángulo de evaluación pediátrica. Siempre vemos en la sala de RAC los 3 triángulos con los colores, justamente, donde podemos hacer un diagnóstico sin utilizar la mano, o sea, solamente visual. No, nosotros le vamos a poder utilizar, o sea, vamos a hacer una clasificación del pediátrico solamente mirando, utilizando el triángulo de evaluación. ¿Sí? Eso ya nos ayuda justamente para hacer la clasificación de pacientes. Después tenemos los discriminantes de urgencia general, es decir, que no depende justamente del motivo de consulta. Si tiene algún otro problema que no viene por su motivo de consulta, por ejemplo, viene por un síndrome febril, y si es que sabe que esto estuvo recurriéndose, no es la primera consulta, justamente preguntarle, es la primera consulta, no, ya consulté con el médico que es su tratante, ya consulté con su pediatra justamente, me indicó esto, pero sigue agravándose. Bueno, esos son discriminantes justamente que nos ayudan a poder clasificar de la mejor manera al paciente pediátrico. Y después propiamente tenemos los discriminantes de urgencia, que son propios de la consulta, o sea, solamente vienen por ese motivo de consulta que es agudo, ¿sí? Que recién está empezando, o sea, es su primera consulta. Y aquí tenemos el triángulo de evaluación con impresión inicial, ¿sí? El triángulo de evaluación pediátrica se da en 3 niveles, o sea, 3 parámetros se dan a medir. Tenemos la apariencia, la respiración y la circulación. Ahí podemos ver, no sé si es que se nota muy bien lo que es en la apariencia lo que vemos. Vemos la actitud del paciente, ¿sí? Cómo está lábil, está decaído, somnoliento. Vamos a ver el tono muscular de cómo justamente está movilizando, porque al ingresar a la sala de triage, vamos a la sala de RAC, vamos a ver justamente si cómo está ingresando, si deambula, el paciente está en brazos, si cómo está, si está en llanto justamente, porque los pacientes en llanto también pediátricos a veces son difíciles de consolar, ¿sí? Por eso la capacidad de consuelo hay que ver justamente si es con la mamá o con el papá, justamente que se tranquiliza la criatura, ¿sí? Si la mirada del paciente, cómo está, es fija, hay una apertura ocular, si es espontánea aquella apertura, si es posible, no vamos a poder hacer una medida pupilar porque es algo difícil, ¿sí? En los pacientes pediátricos activos y que están justamente lúcidos, no vamos a poder hacerle fácilmente un control pupilar, y a estos pacientes que están hinchando también. También ver el interés por el entorno, si cómo está, si no le interesa nada, es medio difícil justamente para hacer la clasificación del paciente, si es que lo único que trata de buscar es escaparse, porque mira que al paciente pediátrico es lo más difícil justamente de consolar,
no puede ver a una persona vestida de blanco. Te digo por experiencia, porque también tengo mi hija y lo mismo. No puede ver a un personal de blanco porque se pone a llorar. Y solamente, pero sí, solamente con la madre, por ejemplo, se puede consolar. Pero hay una capacidad de consuelo. Después tenemos la parte respiratoria, tenemos también la postura, así cómo se está poniendo para respirar, si tiene alguna posición viciosa para respirar, si hay ruido respiratorio, si hay un estridor, hay un roncus, vamos a escuchar justamente eso, ¿sí? Si hay tiraje subcostal, intercostal, vamos a ver cómo le dije por sobre la ropa y todo, vemos el esfuerzo justamente cuando utilizan los músculos subcostales, intercostales. Después tenemos los aleteos nasales, si hay una taquipnea, si es que está respirando muy apresuradamente y los intervalos de respiraciones son muy cortos, menor a los 1 segundo. Después tenemos la parte de circulación. Vamos a ver si el paciente está pálido, si hay moteada. Hoy en día podemos ver las pieles moteadas por culpa del dengue, del chikungunya. Vamos a ver bastante, ¿sí? Eso también nos ayuda a clasificar al paciente. Acuérdense que la chikungunya y el dengue y otras patologías tropicales justamente tienen tendencia a dejar algún criterio, alguna evidencia a la parte capilar. Podemos ver, como te dije, la piel moteada, la cianosis, podemos ver las puntas de los dedos, en la nariz, la boca, la oreja, los pies. Justamente en las partes distales podemos ver si es que hay problemas de circulación a nivel de oxigenación, ¿sí? Por eso evidenciamos la cianosis y la coloración azulada de las partes distales. ¿Por qué decimos distales? Porque está retirado justamente del corazón. A partir de ahí vemos las partes distales, las puntas de las manos, los pies, justamente los dedos, son las partes más distales del corazón. Y acá tenemos cómo clasificar, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestro triángulo, podemos llegar a tener un paciente estable, que no hay alteración de estos 3 niveles, ¿sí? No hay una alteración en la apariencia, no hay alteración en la respiración ni en circulación, ¿sí? Es un paciente estable, ¿sí? Paciente con disfunción del sistema nervioso central, no es que está con un problema que esté poniendo en riesgo vital de su vida, ¿sí? Alguna disfunción no quiere decir que tiene una pérdida de la parte del sistema nervioso, no. Tener en cuenta justamente la parte de apariencia, ¿sí? Si en la parte de apariencia hay algo alterado, vamos a notar la apariencia alterada. Normalmente los pacientes con difusión solamente tienen la apariencia alterada, no la respiración ni la circulación. En cambio, si tenemos la dificultad respiratoria, en donde hay un problema en la parte de respiración, volviendo nuevamente en uno de estos ítems que tenemos ahí, vamos a tener alterado solamente la parte respiratoria. También se lo clasifica a un paciente en ese nivel, y de acuerdo a eso vamos a ir clasificando en cuál es el nivel de atención, ¿sí? Después tenemos el fallo respiratorio. Con el fallo respiratorio ya vemos que hay una alteración en la apariencia, ¿sí? El paciente te muestra una apariencia de dificultad para respirar, ¿sí? Del fallo justamente, de que les falta aire, la coloración, vamos a ver todo eso. Después tenemos el shock compensado, que en la parte circulatoria tenemos la alteración, ¿sí? Vamos a ver todo esto de la piel moteada, la cianosis, y todo aquello que podemos. Acuérdense que esto no se usa las manos para utilizar el triángulo, solamente es visual. Después tenemos también al fallo cardiovascular, ¿sí? ¿Cuáles son los fallos cardiovasculares? Cuando nuestros 3 niveles o nuestros 3 ítems están alterados. ¿Dónde se ve esto? En un paro cardiorrespiratorio. En un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos. Si tiene los 3 lados alterados, la clasificación es de nivel 1, rojo, inmediato, ¿sí? Cuando tenemos los 3 ítems marcados como alterados, la atención es inmediata. Si tienes 2 alterados, el nivel es 2, es naranjado, ¿sí? El color naranja. Y si tiene con un solo lado alterado, le ponemos en el nivel 3. No es como el paciente adulto. El paciente adulto tenía 19 motivos de consulta que se subdividen nuevamente, que pueden revisar justamente, como le dije, en el material,
que le envié el resumen de RAC, justamente van a ver todos los motivos de consulta y los subniveles justamente. En el pediátrico, con el triángulo de TREP, ¿sí? De la evaluación pediátrica, vemos justamente si es que hay alteración en los tres lados del triángulo, le ponemos un nivel 1 rojo inmediato. Si hay alteración de 2 de los lados, hay un nivel 2 con un solo nivel alterado en nivel 3, y si no tiene ningún nivel alterado, hay que definir justamente con los discriminantes, ¿sí? Ver justamente los discriminantes para tratar de ver si es que corresponde a un nivel 4 o un nivel 5. Y si es un nivel 5, lo más probable hay que decirle a mamá o papá, este es un paciente que tiene que ver con su paciente, con su médico tratante, su pediatra en consultorio externo. Vamos a tratar de priorizar que la urgencia se utilice solamente para casos de urgencia. Después, como le dije, tenemos los discriminantes generales. Cuando la afectación es intensa, hay una alteración a nivel de conciencia, está con letargia, hay una dificultad respiratoria moderada con valor de no menor justamente a 90% de saturación, estridor severo, FR, la frecuencia respiratoria fuera del rango para la edad. Como le dije, enfermería debe manejar los valores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, todo lo que es signos vitales debe manejar el personal de enfermería, ya que este es un rol netamente de enfermería. Y en la parte cardiovascular hay un relleno capilar mayor a 4 segundos, frecuencia cardíaca fuera del rango normal para la edad, ¿sí? un paciente pediátrico, pongámosle un lactante menor, que tenga una frecuencia cardíaca de 65, eso es una alteración, está fuera de rango, hay que saber por qué está haciendo eso, ¿sí? Hay una alteración en la parte cardiovascular. Si el paciente está teniendo bradisnea, bueno, está fuera de rango, ¿sí? Los pacientes pediátricos tienen más de 20 respiraciones por minuto. Si tiene menor a eso, es porque hay algún problema en la parte respiratoria, ¿sí? Hay que reevaluar, tiene que verlo el pediatra lo más rápido posible. En la parte moderada, un paciente lactante inconsolable, aquel que ni la mamá ni el papá le pueden consolar, ¿sí? Famoso que tenemos a los pacientes pediátricos lactantes que solamente con la teta, con el pecho materno, se tranquilizan. No, hay pacientes que están con una alteración en la parte de apariencia, en lo que sería el ítem, el lado de apariencia, el paciente ni eso le consola, ¿sí? Hay una alteración del comportamiento, ¿sí? El paciente no hay nada, ni el pecho materno que justamente le pueda consolar. En la parte respiratoria, tenemos una dificultad respiratoria leve de una ventilación, o sea, una saturación entre los 90 y 95%. Hay un estridor, también tenemos presencia justamente de un valor fuera del rango para la edad de frecuencia respiratoria. En la parte cardiovascular, un relleno capilar entre los 2 segundos, justamente una frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, perdón, alterado. Bueno, mientras más grande va siendo el paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial se va cambiando, ¿sí? Mientras crece el paciente de pediátrico lactante, un RN, a un escolar, por ejemplo, se va cambiando los valores, ¿sí? Eso debemos de manejar. Si es que vamos a hacer RAC, justamente, hay que manejar. Y la parte leve, ya cuando el lactante es consolable, la historia de alteración, hay una historia de alteración de comportamiento, sí, ya la alteración del comportamiento se consoló con la mamá, con el papá, ya es la parte de clasificación, como nuestro discriminante general es leve, ¿sí? La frecuencia respiratoria es normal, la frecuencia cardíaca también es normal, acorde a la edad, ¿sí? Después tenemos así, el nivel resultante, de acuerdo a cómo eran nuestros discriminantes generales, tenemos a la afectación que es intensa, moderada y leve. Tenemos comprendido esto al nivel 2, 3 y 4. La edad siempre es mayor a 3 meses. Si la fiebre hay presente en menores, o sea, mayores a 1 mes, con una temperatura igual o mayor a,
menor a un mes con una temperatura igual o mayor a 39.5 en axilar de 3 a 6 a 36 meses, perdón. Y en el nivel 5 normalmente igual o mayor a 39.5 en pacientes de 3 años. El dolor hay que siempre tratar de ver justamente con hay una regla justamente en donde muestran las caritas. Se me olvidó, se me pasó el nombre justamente de la regla esta. Justamente de acuerdo a la apariencia de la cara, justamente vemos por las fases de dolores si el dolor es intenso, si aquel niño con dolor intenso va a estar en llanto, inconsolable, va a tener un tipo de fase distinta a los otros, ¿sí? También tenemos un logaritmo del paciente pediátrico. El paciente pediátrico visita al RAC, al TRIAC, vemos los discriminantes generales, la situación en la que está, si, cuál es la afección justamente que le está trayendo al paciente pediátrico, si los valores vitales o los signos vitales están alterados o no. Acuérdense que la edad es también un discriminante. Un RN es como si fuera un diagnóstico grave. Un RN que está con alguna alteración de los valores es algo grave, entonces tenemos que ponerlo justamente en un nivel de atención inmediato entre el 1 y el 2, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta cuál es la alteración de su triángulo, ¿sí? La asignación de motivo de consulta, vemos cuál es el motivo de consulta que le trae al paciente a la urgencia, y de acuerdo a eso vemos los discriminantes de urgencia propio del motivo de consulta. Hay que sacar toda la información posible a los padres. Si hay una alergia, si hay alguna alteración, si tiene alguna patología conocida, si toma algún tipo de medicamento, si ya consultó con su pediatra de cabecera. Todo eso nos ayuda a hacer una correcta clasificación del paciente. Tenemos un ejemplo justamente de la ficha. Hoy en día ya todo es a computadora, o sea, todo ya es informático. En algunos lugares, en algunos sectores públicos, se siguen utilizando las fichas de atención. Y vemos en una parte, en esta parte estamos viendo, ¿sí?, que hay el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué hacemos? Hacemos la evaluación en la parte de apariencia, respiración y circulación. Vemos y rellenamos con la letra N o con la letra A en el caso de que esté alterado o no alterado, ¿sí? En esa ficha vemos todos los datos del paciente, vemos también si hay discriminante, cuál es el discriminante justamente que vamos a utilizar, vemos los signos vitales, después ya vemos justamente lo que va a continuación ya es la parte médica, ¿sí?, lo que va a estar completando el médico. No se me ve bien, parece la imagen, si me avisan por favor. No se ve la imagen, dice. No, no se ve bien. Bueno, es como un algoritmo justamente, voy a estar explicando un poquito. Es un algoritmo de cómo es la presencia del paciente pediátrico en la consulta en sala de urgencia cuando va al triage, ¿sí? El primer paso, hay una impresión general, utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica. Ahí clasificamos nuevamente si hay una alteración en los 3 niveles, si hay alteración en 2 niveles o si no hay alteración, ¿está bien? ¿Entienden esa parte? Sí, se entiende. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, cuando hay alteración de los 3 niveles, de los 3 lados del triángulo, hay un fallo cardiorrespiratorio, un shock descompensado, una insuficiencia respiratoria directamente a la atención inmediata, nivel 1, el paciente crítico, nivel 1, nivel 2, ¿sí? Si tenemos un shock compensado, una dificultad respiratoria y una disfunción del sistema nervioso central, vamos al nivel 3, le ponemos una clasificación no inmediata justamente, ¿sí?, un periodo de espera no mayor a los 30 minutos. Después tenemos al paciente normal que no está alterado ninguno de sus valores, ninguno de los 3 lados de la cara del triángulo. Cuando nos vamos al nivel 1, aquí en esta parte, ya hay maniobras iniciales de soporte vital, justamente si es que el paciente amerita una estabilización en la sala de reanimación, pues no va con el nivel 1 esto, ¿sí?
Después de eso va a justamente la revaluación. Una vez que está en la sala de boxes o en la sala de estabilización, siempre hay una reevaluación una vez que haya terminado la estabilización del paciente. ¿Está bien? Cuando tenemos alterados los 3 valores, no se hace la parte de paso de anamnesis, paso de modificación de nivel, ¿sí? Es una atención inmediata. Cuando tenemos estos otros 2 niveles, o sea, la alteración de 2 niveles y ninguna alteración, vamos a hacer justamente la valoración del paciente, la anamnesis, y después hacemos la clasificación del paciente del nivel. Esto ya teniendo en cuenta justamente la alteración en uno de los 3 lados del triángulo de evaluación. Después de eso vemos si es que hay una descompensación del paciente pediátrico durante la espera, volvemos a hacer nuevamente el RAC, el triage, y vemos si es que el paciente amerita estar en sala de observación, en área de boxes, o si necesita hacer una espera, o sea, estar en sala de espera, esperar la consulta ambulatoria, si es que no es algo muy riesgoso justamente. Vemos justamente eso al clasificar al paciente, al ver si es que amerita tener una atención inmediata, tener una atención no menor a 10 minutos, no mayor a 10 minutos, o si puede tener un tiempo de espera de hasta 2 horas en la sala de espera. Bueno, hasta ahí, ¿están entendiendo? ¿Alguna consulta? No, le hice súper bien. Sí. Yo quiero que me digan, no, si tienen alguna consulta, vamos a tratar de ver justamente eso. No hay ningún problema. Como le dije, me cortan nada más la disertación, o sea, el momento que yo estoy hablando, le voy a dar espacio a hablar, pregunten, ¿sí? Porque ahora vamos a pasar justamente a la relación del personal de enfermería con el paciente. Acuérdense que la relación de enfermería-paciente es lo más importante que hay, ¿sí? Como que el personal de enfermería es el primero del staff médico, el staff del hospital que está en contacto con el paciente, es quien, el personal de enfermería. Y aún así, el personal de enfermería que está cumpliendo el rol de RAC, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, tenemos que saber justamente que la relación entre enfermero-paciente siempre tiene que haber un mayor respeto, ponernos justamente, eso es lo que hace el RAC en comparación, o sea, en diferencia a lo que es triage. El personal de enfermería que está en RAC tiene algunas cualidades interpersonales que justamente ayuda al paciente a poder realizar lo más práctico posible su clasificación, ver si el paciente amerita nuevamente la atención inmediata, siempre justamente con todo respeto, una atención de calidad, empatía, ¿sí? Hay que brindar de la mejor manera posible justamente la atención. No, como le dije, señora, adelante, le vamos a tratar sus iniciales, le vamos a tratar, señora, aguarda en sala de espera. ¿Sí? Siempre tiene que haber una comunicación, porque de paso el personal que está en RAC ya hace una educación al paciente, ¿sí? Por ejemplo, si es que viene un paciente pediátrico, está con un síndrome febril, ¿sí? Le poder enseñar a la madre que le tiene que realizar un baño por 30 minutos, un baño por 45 minutos con agua templada para ayudar antes de venir al hospital, ¿sí? Porque el hospital no es un lugar hermoso para la criatura, ¿sí? De ser posible, las criaturas, los pacientes pediátricos no deben de llegar al hospital, ¿sí? El cuidado de la madre es lo mejor que hay, de la madre y del padre, ¿sí? Los cuidados de los padres son lo mejor. No hay mejor cuidado que el de ellos, ¿sí? En el ambiente hospitalario, ya sea público o privado, la atención implica trabajo de diversos profesionales. O sea, no solamente el personal del RAC es el que está implicado en la atención de los pacientes, ¿sí? Es un equipo completo, pero siempre pasa primero por la mano del personal que está en RAC. Hay, por ejemplo, en estos lugares cuando el paciente está expuesto a una situación en que es internado en un ambiente completamente extraño
para él. O sea que, como le estoy diciendo, viene el paciente, tiene una afección, lo que amerita una internación, no una atención, o sea, no un tratamiento ambulatorio, un tratamiento en el hogar, porque no hay mejor lugar justamente de tratamiento que la casa. En la casa vos tenés todo justamente el aspecto. En cambio, si viene un paciente, debe de recibir una internación hospitalaria, la relación es distinta, ¿sí? No es el familiar que él está teniendo, sino es una persona extraña a él, pero no por eso también le vamos a brindar un cuidado no holístico, no de la mejor manera, ¿sí? Siempre tener en cuenta el aspecto justamente al paciente, porque sin desmeritar a nadie, el personal de enfermería es justamente el que está en contacto con pacientes 24 horas, ¿sí? Pese al cambio de turno. Es el personal de enfermería que está en contacto mayor tiempo posible con el paciente. Y si es que desde un principio, desde el inicio del RAC, el paciente viene y no tiene ese trato que viene esperando, porque la mayor parte de los pacientes con alteración, la parte neurológica del sistema nervioso, vienen por justamente por una búsqueda de afecto, ¿sí? Todo paciente necesita afecto, pero afecto positivo. Hay que tratarlo de la mejor manera. Como si fuera, vamos a tratarle, bueno, nuestro familiar, hay veces que no le tenemos la paciencia familiar, pero disculpen, la paciencia familiar, pero igual, no hay mejor cuidado que el de la familia. Bueno, antes de pasar a la conclusión, quiero saber si es que tienen todo disponible ahora mismo en mano, tiene su manual de el resumen RAP. Si me confirman, por favor. Si pueden abrir ese documento, por favor. ¿Me confirman? Tengo mano, tengo mano. Sí, confirmado. Sí, confirmado. Bueno, veo un poquito. Este material es un resumen justamente del manual de procedimiento de RAC del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo tienen disponible en la web, ¿sí? Van al ministerio o buscan directamente en el buscador como el manual de recepción y acogida y clasificación del Ministerio de Salud. Como le dije, ahí tienen los temas, bueno, la tabla de síntomas generales. Me van siguiendo, por favor, con su material. Un momento, por favor. Les hago desinfectante natural. Tengo aku, tengo piro la manga
Bueno, siguiendo un poco lo que es la presentación, ya estará ingresando en instantes nada más el licenciado Manuel. Está con unos problemas técnicos con su internet por ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, continuamos. Disculpe por el tema del micrófono, solamente me dejaron en silencio. Bueno, seguimos con la tabla justamente. Tenemos ahí para poder clasificar justamente. Vamos al inicio nuevamente. La tabla de clasificación por motivo de consulta. Se vuelven a subdividir cuáles son los discriminantes justamente en la parte de motivo de consulta, o sea, lo que va relacionado a esto. Tenemos para tratar de clasificar en el nivel 1, 2, 3, 4 y los niveles no urgentes que justamente no hay una alteración en ninguno de los valores que tenemos acá, de los motivos de consulta. Un poquito tenemos por cada sistema y acá cumplimos justamente con los 19 motivos de consulta. Protocolo por motivo de consulta. Tenemos tipo un poco más resumido de lo que es para, si no le entendemos demasiado la primera tabla, tenemos, por ejemplo, cuál es justamente el protocolo para motivo de consulta. El paciente con mal estado general, de acuerdo a los 5 niveles justamente de atención. En el nivel 1 vemos un compromiso de la vía aérea, sí, tenemos que saber siempre si es que hay un nivel 1, quiere decir que es una intención inmediata. Vamos a pasar a la sala de reanimación si es que amerita, o a la sala de observación, donde estará en una atención más controlada y exhaustiva justamente por parte de los médicos y personal de enfermería. En el nivel 2 parece que puede tener un tiempo de espera no mayor a 10 minutos, o si esto se agrava va a pasar directamente del nivel 1 y del nivel 1 va a la sala de reanimación o a la sala de boxe para su estabilización. ¿Sí? Acá tenemos justamente, así como le dije, de acuerdo a los 19 motivos de consulta, paciente con mal estado, con síncope, tenemos intoxicación, ¿sí? Vamos entendiendo un poco los 19 motivos de consulta del paciente, ¿sí? Acuérdense que los problemas dentales también pueden ser un motivo de nivel 1, porque puede haber una obstrucción por alguna parte, alguna porción de la parte dentaria, justamente, alguna asfixia, algún atragantamiento, porque los adultos acuérdense que también tienen prótesis dentales y la prótesis dental por algún tipo de accidente puede atragarse, producir un atragantamiento. El paciente ya está con una dificultad respiratoria, compromete su vía aérea y puede hacer un shock, ¿sí? Nivel 1 lo tiramos por eso al paciente, lo ponemos ahí, lo clasificamos. Bueno, un poquito con lo que es la disnea, el sistema nervioso, ¿sí? Se preguntarían por qué hay un problema cutáneo justamente. Acuérdense que el sistema tegumentario es una de las barreras justamente de infección. Si hay una quemadura, por ejemplo, el paciente va a estar con una alteración de toda la parte hidrolítica, va a ser una alteración a nivel cardiovascular, va a ser una alteración de lo que es la parte respiratoria, ¿sí?
No porque es piel no va a tener un nivel 1 de atención. Siempre va a haber una alteración justamente. La parte cutánea, como digo, es la primera barrera natural que tenemos. ¿Sí? Si hay una alteración de eso, hay una quemadura, dependiendo de cuánto grado tiene, se le hace nuevamente la clasificación. No porque tenga una quemadura la vamos a poner nivel 1, sino que porque hay una quemadura, hay que evaluar justamente. Hay muchos materiales que el personal de enfermería que va a estar en RAC tiene que manejar. No solamente tiene que saber controlar los signos vitales. ¿Sí? El personal de enfermería que está en RAC debe manejar varios temas, ¿sí? No es solamente el control de RAC, el control de triage, no es solamente el control de signos vitales, ¿sí? Es una responsabilidad, pero sumamente importante, porque es ahí donde justamente inicia todo. Depende justamente del personal de enfermería que está ahí en RAC, que está en triage, para que la estabilización de pacientes sea óptimo, el cuidado sea holístico y podamos justamente hacer que el paciente se vaya de alta se vaya a sala estabilizado o se vaya alta a la casa, ¿sí? Normalmente los pacientes con nivel 1 se quedan para evaluación posterior a su evento, y hay un control exhaustivo de un lapso de mínimo de 24 horas. Bueno, un poquito. Después tenemos un pequeño glosario donde nos va a estar especificando justamente por cada nivel de atención cuáles son los discriminantes generales de la urgencia y cuáles son los discriminantes específicos. Yo le hice un pequeño resumen justamente por esto, para que puedan ir viendo y les pueda ayudar el día de mañana si es que les toca justamente estar haciendo RAC en la urgencia. Ojalá les toque alguna vez hacer RAC y van a ver lo bueno que es realizar esto. Es una tarea muy buena porque vas a recibir justamente reconocimiento de si es que le afectas a un paciente con algún problema, como dijo un compañero hace rato, un problema con un dolor precordial. Si ese paciente con dolor precordial no le hiciste, no le pediste para que le hagan su electrocardiograma y tiene alguna descompensación por una mala clasificación, bueno, esto justamente no ayuda, ¿sí? Este tipo de capacitación de lo que es RAC, de lo que es el manejo y la interpretación de las tiras de electrocardiograma, no solamente las tiras, sino que también el trazado en el monitor. Por eso es que justamente le estoy invitando a todos. Esto es no solamente para el profesional de enfermería. Acuérdense que siempre el estudiante que recién se está recibiendo va a tener su primera experiencia, le tiran lugares críticos como la terapia y la urgencia. Y en la urgencia si te pasan, si te ponen, quiere decir que alguna vez vas a pasar por la parte de RAR o triage, ¿sí? Y tratar de ser mezquino por ese lugar, porque depende de cada uno justamente hacer una correcta clasificación y que el paciente esté estabilizado. Y como le dije, justamente hay un pequeño glosario donde te va indicando justamente cuál es los niveles de atención, los discriminantes, y por favor, si es que tienen la posibilidad de leer el manual completo del ministerio justamente, no sé, en México qué material están usando, si tienen algún protocolo directamente para lo que es la clasificación de pacientes. Acá en Paraguay utilizamos justamente lo que es el manual de procedimiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. No sé si alguien de México está conectado ahora mismo. Me parece que están aún durmiendo. Bueno, la diferencia horaria que tenemos con México también es de 3 Una horas. pregunta. Ahora que hay mucho Sí. chikungunya y todo eso, ¿verdad? Un paciente que llega Sí. con fiebre 40 grados, por ejemplo, ¿qué color se le clasifica? Porque Bueno, casi mira, todos te llegan 40 grados y no sabes cómo priorizarle. por eso justamente están los discriminantes, ¿sí? Para tratar de ayudarnos justamente a hacer una correcta clasificación. Mm. Los pacientes que tengan un síndrome febril agudo de 40 o mayor a 40, hay que ver y por lo mínimo tener un nivel 3 de atención, ¿sí? Si es que hay alguna otra alteración de los valores normales, de los valores de signos vitales, y hay una alteración en la parte neurológica, sí, vamos a ir reevaluando. Acuérdense que el triage y el RAC no es solamente designarle un color de acuerdo a su motivo de consulta, ¿sí? Siempre hay que quitarle mayor información posible al paciente.
que hay otra... Cristina, no se escucha bien, me dice. ¿Cómo? Bueno, disculpe. No, que me están diciendo justamente que no se escucha el audio. Pero respondiendo bien, siguiendo con eso. Hay que sacar, como te digo, la mayor información posible. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros síntomas que están acompañando al síndrome febril agudo? ¿Sí? Hay que ver justamente eso. Si es que acompañado a eso hay una alteración del sistema nervioso central, hay justamente una lipotimia, porque todo producido a causa de una fiebre. La fiebre Sí. puede alterar otros valores de lo que son los signos vitales. Pero como mínimo, tenemos que tener un nivel 3 de clasificación si es solamente fiebre por mayor de 40 grados. Y ese es mi problema, que cuando tenemos demasiado paciente con esa temperatura, a todos le ponemos verde porque no hay médico que abarque, que atienda a todos rápido. Si es, No, vamos a no, ponerle no, un le, color que corresponde. no porque no tengas un médico, vas a hacer una clasificación de acuerdo a la cantidad de médicos que tenés. ¿Sí? Acuérdense que en el 2019, acá en Paraguay, por ejemplo, tuvimos una epidemia de dengue y no había lugar justamente en donde poner a los pacientes, pero todos los pacientes eran amarillos porque estaban deshidratados, estaban con síndrome febril, dolor muscular, o sea, una serie de signos y síntomas que tenía el paciente, ¿sí? Todos Sí, aquellos pacientes eran amarillos, ¿sí? amarillo. Y por Estaban en eso. Y el 3. reclaman que no se le atiende pues rápido. Y es Bueno, difícil y porque ahí de tantos pacientes que hay. sí, viste que ya ahí corre por la parte de recursos humanos Del del hospital, o sistema de sea, de salud médicos. Sí, del hospital. ¿Sí? Ya vos cumpliste tu función de hacer una correcta clasificación, de hacer el seguimiento, de recabar toda la información posible para que el médico pueda hacer de la manera más corta y sencilla justamente la atención. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerla. Por eso es que se creó esto, para priorizar a quienes están con mayor riesgo de vida. ¿Sí? Cuando tienen un riesgo vital, esto se utiliza ¿sí? Para eso justamente, tanto en la parte hospitalaria como prehospitalaria. ¿Está bien? No porque no tenés una cantidad, no tenés muchos médicos en la sala de urgencia, justamente en la parte de consultorio, vas a ponerle a todo verde. No le dejes en el nivel 4 a todos, ¿sí? Clasificarle correctamente. Clasificarle Sí. correctamente a tu paciente. Bueno, gracias, Lisa. No hay por qué, no hay por qué. ¿Alguien más? Dice, una consulta. Cuando vienen Sí. derivados o si enviados de consultorio externo para una internación y vienen por motivos que están alterados solamente de su laboratorio, pero al paciente vos le preguntás, le interrogás, pero ellos refieren que no hay ninguna dolencia, no hay nada, no hay ningún mareo, vómito, nada. ¿Cómo clasificas eso? Mira, si es que viene con una otra internación, eso directamente ya va con la parte médica, ¿sí? Porque es normalmente si es derivado de consultorio externo por alteración de los valores del laboratorio, siempre se hace una entrega previa de médico a médico, ¿sí? Hay veces que Porque no pasa eso, no le vas a hay poder... veces que vienen directamente al RAC y traen la hojita de derivación del consultorio externo. Mira, para justamente diagnosticar algo o ver si el paciente amerita internación, siempre hay una serie de estudios que se realizan. Y si ya tiene previos a la consulta por urgencia o a la llegada a la urgencia, tiene ya resultados que le evaluó previamente su médico tratante o otro médico de consultorio externo, quiere decir que ya hay una clasificación, si vaya a internación, va a pasar directamente a lo que es la sala de observación, si es que tiene alguna indicación, si es que le va a reevaluar nuevamente el médico, ¿sí? Porque acuérdense que hay algunos que solamente te hacen la indicación para hacer por internación, pero así como decir, el paciente no está alterado, no tiene ningún síntoma de dolencia, pero siempre tienen que ver lo que es la parte de interpretación de laboratorio. ¿Sí? Pedirle nomás al paciente si es que tiene algún resultado de laboratorio, pedirle y verificar, porque mira que manejar también los resultados de laboratorio es súper importante para el personal de enfermería. ¿Sí? Tenemos que tratar de ver y manejar varias cosas. Si es que vos en RAC tenés que manejar no solamente el control de signos vitales, sino que
muchas cosas, es amplio el RAC, ¿sí? Necesitamos a la gente en RAC, necesitamos a aquellos que son capacitados continuamente, que no solamente se estanquen con el tema de recibirse como enfermero y terminó ahí. La capacitación debe ser continua y permanente. Y estos pacientes que vienen por consultorio externo tienen una orden de internación, bueno, pasémosles con el médico que está en la sala de observación o en la sala de boxes, y ahí ellos definen, el médico define si es que se interna o no, ¿sí? No porque tiene una orden médica para internación se va a internar el paciente, siempre tiene que haber una reevaluación, un control, porque no sabemos de qué hora o cuándo se hizo justamente esos estudios laboratoriales, ¿está bien? Perfecto, gracias, Lice. No hay por qué. ¿Alguien más? Dice otra consulta referente a lo que dijo la Sí. compañera por los cuadros febriles, ahora con el tema este de la chikungunya, dengue. La mayoría se le coloca color verde, ¿verdad? Pero muchas veces el color amarillo vos le pones, pero los médicos mismos te vienen y te dicen otra vez que no es para ahí, que no amerita internación, que tiene que ser para consultorio. Yo, por ejemplo, hago el rack y solemos controlar y solemos poner amarillo, le entregamos y el médico viene y te vuelve a decir que no es para ahí, tiene que ser por consultorio, porque tenemos que tomar un consultorio de lo que sea de cuadro febril y eso. En ese caso, ¿cómo sería entonces? Bueno, mira que ya le dije a la compañera, vamos a hacer justamente la clasificación correcta al paciente, ¿sí? Acuérdense que este es un rol de enfermería, no de médico, ¿sí? No está un médico en la sala de RAC, no es el médico que está haciendo la clasificación del paciente. El médico no está capacitado para hacer RAC, ¿sí? El médico te va a decir que no corresponde porque hay una gran cantidad de pacientes, le vas a poner en nivel 3 en color amarillo y se cansan. Hay bastantes personales médicos que se cansan por la cantidad de pacientes que hoy en día tenemos. ¿Está bien? Vos hacer tu correcta designación, tu correcta clasificación en el nivel que corresponde, sin importar lo que te diga el médico no tiene la potestad de decirte cómo clasificar, ¿está bien? Este es un rol netamente de enfermería. Enfermería está encargado de eso, no el médico, no otra persona, enfermería. Enfermería hace la clasificación, es un rol netamente de enfermería. Sí, se entiende eso, pero hay muchas veces que el médico viene y te deja la hoja de rack en el rack y te dice, no corresponde esto, tenés que clasificar bien, nosotros no le vamos a ver, pero hay veces que te peleas con los médicos. Mira, y bueno, surge en todos lados, sea en la parte privada, sea en la parte pública, surge en todos lados. La pelea con el médico siempre hay, ¿sí? Sí, es que acuérdense que no solamente porque tenga fiebre va a pasar directamente. ¿Sí? Me le van a poner un síndrome febril de 40 grados en nivel 1, que es de riesgo vital, ¿sí? Un rojo. Claro. No. Vamos a empezar primeramente justamente a clasificar de acuerdo a lo que es urgente. O sea, a lo que es una urgencia, no a lo que es una emergencia, una muy urgente, después tenemos la urgente. Y vamos clasificando, correctamente tenemos que clasificar, ¿sí? Porque depende justamente del personal de enfermería, que el paciente reciba el cuidado que merece, la atención que debe ser justamente para él de acuerdo al tema, a su motivo de consulta. ¿Está bien? Perfecto. Así como dice la compañera, que hay que discutir con conocimiento. Sí, claro, vamos a discutir con conocimiento. No podemos, por eso justamente se necesita a alguien con conocimiento preparado para el área de RAC, ¿sí? Como dije, no solamente es control de signos vitales el RAC. El RAC es un sistema englobado de múltiples funciones, ¿sí? Múltiples conocimientos. El personal de enfermería que está en RAC tiene que conocer varios temas, no encerrarse solamente en uno. ¿Está bien? Genial. Cristina, ¿qué sería con el tema para clasificar al paciente en RAC del pediátrico? No entiendo muy bien la pregunta. Cristina, ¿me escuchas?
Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Creo que se entendió todo, Lisa. Si alguien más tiene una Está pregunta todo o claro. información. ¿Cómo? Para mí está todo claro. Está excelente, ¿Está todo Manu. claro? Sí. Bueno. No me acuerdo quién fue el que justamente preguntó con los valores que vienen en una orden externa de internación. Sí, fui yo, licenciado Elvis. Que en el caso que el médico, bueno, un poquito, en el caso en el que el médico no te quiere aceptar hacer la observación, le colocas como un nivel 5, que no es no urgente, ya pasó por consultorio externo, ¿está bien? Perfecto. Entendido. ¿Está bien? Y de acuerdo a eso, si es que hay alguna alteración, o le estás mirando, hay alguna alteración en el paciente durante su lapso de espera, acuérdense que más de 2 horas puede esperar el paciente, más de 120 minutos del paciente que está con un color azul un nivel 5 de atención. ¿Está bien? Vos le evaluás, siempre hay una reclasificación del paciente si es que amerita. Ok, perfecto. Ya el médico que está en sala, en los consultorios de la urgencia, va a estar en comunicación, se va a tener que hacer la entrega de médico a médico justamente para ver si amerita o no justamente la internación de este paciente. Sí, me deja colaborar un poquito, Lisa, en cuanto a la indicación de otros médicos de consultorio que remiten un usuario o un paciente con estudios laboratoriales alterados. El personal de RAC también tiene que tener en cuenta la alteración hemodinámica que trae este paciente. Qué sé yo, el Claro. médico de consultorio lo ve con una hemoglobina muy baja, tiene una hemoglobina de 5, entonces el paciente no va a venir con un estado hemodinámico alterado, se va a tornar pálido, va a estar cianótico, tal vez ya va a estar muy cansado, muy débil, va a estar hipotenso, taquicárdico. Entonces son, aparte de la indicación del médico que trae para su internación, es también valorar qué lo llevó a ese mismo profesional a que lo interne. Si tiene una hemorragia digestiva, ese paciente se fue por consultorio, estaba presentando una gran cantidad de melena, entonces también eso es un anexo a nosotros que nos debe llamar la atención para poder acelerar su proceso de atención. Ciertamente en su mayoría se clasifican en el número 5, pero también nosotros debemos tener el ojo crítico anexado ya al ojo crítico del médico que le indicó su internación. Mismo, es Sí, por eso justamente existen los discriminantes, ¿sí? Justamente el licenciado dijo que recibió un paciente con los valores, que una hora de interacción por alteración de los valores, pero el paciente estaba sano, o sea, no estaba aparentemente sano, ¿sí? Al paciente de este tipo justamente lo colocamos en un nivel 5, vamos reevaluando continuamente al paciente, porque una valoración visual nomás justamente nos da varios diagnósticos, justamente no diagnósticos, sino podemos evidenciar los signos y síntomas justamente del paciente, ¿sí? Bueno, creo que estuvo bien claro que todos entendieron. No sé, Leona, si tenemos algo más que agregar. No, nada, de mi parte era esa la unidad de colaboración. Y bueno, espero haya sido del agrado de todos. Excelente, licenciado, la ponencia que tuviste. Un gusto poder contar contigo y por sobre todo con los conocimientos, ¿verdad? Espero que ya, como le mencioné, haya sido agrado de todos, que se haya disipado todas las dudas. Y cualquier cosa, seguimos nosotros expectantes a cualquier interrogante del chat. Una directriz que, igual que la anterior capacitación, los certificados van a ser confeccionados y remitidos a sus mails que van a estar pasando en el grupal de WhatsApp. Justamente este tiempo de plazo para su entrega es porque los certificados salen seriados y inscritos en un libro de actas. Como vieron en la capacitación anterior, no es un certificado que lo expedimos nosotros de Paraguay, viene de la Universidad, de la Escuela de la Sierra en México. Entonces, tienen su proceso de en que ellos lo inscriben y demás, ¿verdad?
Entonces, por eso es que le pedimos un poquito de paciencia para que se le pueda estar remitiendo a sus respectivos correos. Una vez más, Bueno, y muchas para, gracias a todos por estar presentes y le dejo las últimas palabras al licenciado de manera que tengan un excelente resto de jornada. bueno, para dejarles un poquito, tengan en cuenta que nos ocupamos todos los días de dar un excelente servicio a nuestros pacientes y garantizar un cuidado holístico de calidad, ¿sí? Tener en cuenta eso siempre. Le agradezco justamente su participación. Desde ya, gracias a todos. Justamente, oportunamente nos vamos a ver en otras capacitaciones y espero contar con la presencia de todos y que acuérdense que la educación es permanente y continua. Estamos. Muchísimas gracias, Liceo. Gracias, gracias.